aviones hay, camiones hay, que se vayan estos árabes. Racistas son, incluso son, que se vuelvan a Europa. Racistas son, incluso son, que se vuelvan a su tierra. Kirchneras, Kaukirchneras, Talibirbudisto. Kirchneras, Kaukirchneras, Talibirbudisto. Orang Jepang, Eropa, Ukaruas, Hampa. Orang Jepang, Eropa, Ukaruas, Hampa. Sana kuna panartesistanza y Tupac Katay, Bacterina Sisa, Atahualpa, Apiahualquetumpa, etcétera, etcétera, Ocansu, Tinacpan, Sulzaro, kuna Kipsa, kuna Parrakipsawi, Signale, Hichay, Pujan, Yatanaka, Yatanaka, ojalá más suma Kamaupa. Camaraki, quiero saludar a los hermanos que me están acompañando aquí y al hermano Martín, Calizay y Yapa y los representantes de la universidad. Para mí es un honor de poder intercambiar con ustedes, hermanos y hermanas. Una picoteadita de la remembranza histórica, solamente una especie de mención respecto a lo que dijo Cristóbal Colón, ¿no? Y desde esa época ya hubo la repelencia al término indio. En realidad hay repelencia, ¿no? ¿Qué dijo Cristóbal Colón cuando llegó acá? Dijo concretamente indios. Y muchos de ustedes ahorita sí, pero se ha equivocado. Parece que se ha equivocado, pero en el fondo no es así. Y la segunda oración, ese es un término. En segundo lugar, es una oración que dice: estos deben ser buenos servidores. Ambas cosas se están cumpliendo hasta aquí. Pero quiero dar el significado del término indio, concretamente lo que es, porque realmente nosotros no somos indios, hermanos y hermanas. Ahora, es otra cosa la parte contestataria. Quiero dar un ejemplo para que ustedes entiendan perfectamente bien lo que quiero decir, contestatario. Pueden ser dos jóvenes, pueden ser dos hermanas. Empiezan a reírse, hasta quieren pelear, ¿no? Y uno de ellos dice: ándate a la mierda, dice, ¿no es cierto? Y el otro, ¿qué dice? A la misma mierda, andate, ¿no? Ahí está. El segundo que ha contestado, ese es contestatario. El otro es el que dio origen de lo que corresponde al insulto. El término indio es lo mismo. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que los de la India nunca se han dicho indios, sino hindú o hindúes? ¿Por qué? Ellos sabían perfectamente el significado del término indio, que era lo peor, lo más asqueroso. En estos casos, a mis 14 años yo he entrado a la escuela y aprendiendo las primeras letras. Lo primero que miro en el diccionario de mi padre, que era un voluminoso Larussi, ese es el verdadero significado del término indio, y voy a decir lo que es. Dice: analfabeto, ignorante, sucio, cochino, al último termina residuos fecales. En términos más cortos, mierda. Eso significa el término indio, hermanos y hermanas, entendamos bien. Justo, precisamente, por eso es que los de la India nunca se decían indios, porque ese es el significado. Bueno, eso vino hasta nuestros días, ¿no? Luego,
estos deben ser buenos servidores. ¿Qué es eso? Es la esclavitud. Nosotros en estos momentos estamos en pleno, somos prisioneros esclavizados, hermanos. ¿Acaso ustedes creen que tenemos libertad? No los tenemos. Y cualquier foro puedo demostrar con lujo de detalles que no tenemos derechos, fundamentalmente políticos. Pecado es hablar contra la invasión, pecado es hablar contra los discriminadores raciales, pecado es hablar contra los despojadores, contra los que se han llevado nuestras riquezas, etcétera, 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 mil etcétera, ¿no? Ya. Eso vino con Francisco Pizarro, ha continuado, se ha incentivado. Eso mismo continúa con Simón Bolívar, ¿no? Y con los actuales Víctor Paz Estenssoro, etcétera, 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 ¿no? Pero Túpac Katari, Bartolina Sisa, Tomás Katari, los hermanos de Potosí y otros hermanos de esos tiempos también, Sarajevo, etcétera, etcétera, el mismo Laureano Machaca, ¿no? Ya han sido más claros. ¿Y cómo se han clarificado más? Porque ellos han dicho bien claro: Aranaque, Sarjabn, váyanse, ustedes no son de aquí, corregidores, jueces, abogados serán, ¿qué será? Puramente patronos, monjas, curas, váyanse a su tierra, ¿qué cosa quieren aquí? Haya clarificado mucho más, y el indianismo, consciente o inconscientemente, ya existe la repelencia al término indio. Porque ¿acaso nosotros somos raza india como en los certificados o en los carnets de identidad decían antes? Nosotros somos raza cobriza, que aceptamos con todos los casos de un honor, digamos así. Si ellos tienen ojos azules, nosotros tenemos ojos muy caparos o pardos. ¿Cuál es el problema? Tienen sangre azul, tenemos sangre gris. ¿Cuál es el problema? Y así sucesivamente podemos ir observando las cosas. Pero se puso cada vez más claro, pero no han podido elaborar un espectro de ideología. ¿Por qué? Porque desde Cristóbal Colón ha sido completamente prohibido elaborar historia o elaborar cualquier tipo de cosas en su propio idioma, en su propio alfabeto, ¿no? Con pena de muerte. Nuestros abuelos y abuelas han preferido ya no hacer eso, por lo menos el pellejo hay que cuidar, ¿no es cierto? Por eso es que no han podido elaborar, y es recién que ahora vamos a hablar del PAN, ¿no? Que es el 5 de noviembre de 1960, es el hito histórico de nuestra época, mis queridos hermanos y hermanas, donde se ha clarificado, en un momento cuando había todavía hostilidad, que indio de mierda a cada paso, india de mierda, mira esta india malcriada, que esto, que eso, a cada paso era. Hoy en día siguen odiándonos así, hermanos. Lo único que ya disimulan, porque el nativo, con esa lucha que vino desde 1960, bueno, ya somos capaces de poder afrontar a patada limpia. ¿Qué te pasa, carajo? ¿No? Podemos decir. Entonces ya, y las autoridades también difícilmente ya pueden sacar la cara como sacaban antes. Al que se quejaba nomás al nativo, lo metía en la cárcel o lo torturaba hasta lo mataba. Ahora ya no hay tanto eso, ¿ve? Con esta lucha que hemos hecho, nuestros hermanos ya es cada vez más rebelde. Entonces ya alzan los puños, alzan las patadas y ya tienen un poco de miedo, ¿no es cierto? Bueno, el hito histórico hay que tomar en cuenta, ya se han elaborado documentos político-ideológicos, y voy en estos momentos, al decir eso a la mesa, 3 documentos estoy entregando de la misma, uno al hermano Martín Calizaya, y 2 estoy dejando para que puedan fotocopiarse, para que el hermano Martín, los hermanos, presten y fotocópiense, porque son documentos de primera mano. Los 2 primeros documentos son de primera mano, después son complementos sobre Fausto Reinaga, etcétera, etcétera, ¿no?
Y eso quiero aprovechar. Cuando se forja el PAN, Partido Autóctono Nacional, en el documento ha entrado agrario. Bueno, esa historia vamos a tardar queriendo explicar ese detalle, hermanos. Entonces el asunto es que ha habido un pequeño error, historia, y el documento falló. Machamente hay que aguantarse, no es necesario hacer otro documento. Entonces, hermanos, lo que quiero con esto decirles es, ténganlo, háganse fotocopiar. Si se olvidan de él, pues van a tomar mi celular y yo les voy a dar con todo gusto a cualquier hermano, yo siempre les estoy dando porque son documentos de primera mano. Fausto Reinaga absolutamente nada que ver en este asunto, porque cuando hemos fundado el indianismo comunitarista de ellos y el catarismo en general, a Fausto Reinaga yo no lo conocía. A 4 meses me presentaron el hermano Raimundo Tambo, el hermano José Picona, Juan Roseto Condones, los 3 en la Plaza Obelisco de La Paz. Y desde ese momento resultó ser alumno del indianismo y se declaró indianista después de un año pasar clases solamente los días domingos. Entonces, ese tendremos muy en cuenta, mis queridos hermanos y hermanas. Esa es la historia. El PIC, primero es el PIC, la rebeldía que los izquierdistas, derechistas han creado. Después viene el PIAC. PIC quiere decir Partido de Indios del Collasuyo. PIAC quiere decir Partido de Indios Aymaras y Quechuas. Y luego viene el PIB todavía, recién de Fausto Reinaga PIB, que no quiere dejar Bolivia. Los blancomestizos nunca van a dejar Bolivia. Ellos se están muriendo por ser bolivianos. Nosotros no. A Bolivia lo mandamos a los pantanos fecales, ¿no es cierto? Porque no, realmente no es así. Nosotros nada que ver con Bolivia en realidad. Esa es nuestra palabra contundente en ese sentido, hermanos. En esta época del PAN, las cosas un poco más claras, han ocurrido lo siguiente. Primero, surgió la tesis política del gran pueblo indio. El 2 de agosto de 1971, con J.J. Torres en la ciudad de Potosí, el gran congreso de los hermanos campesinos, frente a 22 tesis políticas blanco-mestizos, hemos ganado, hermano, por primera vez en la historia, ¿no?, con nuestra tesis, ¿no?, donde dice la reconstitución del Estado Nacional, Collasuyo, etcétera, etcétera. Esa es una de las partes demasiado importantes, hermanos. La otra parte, los izquierdistas derechistas nos trataron de clase social y nosotros decíamos, no señor, ustedes deben ser clases sociales. Nosotros somos todo un pueblo, toda una nación, todo un estado, toda una raza cobriza como lo que corresponde. Consecuentemente, nosotros no somos pues parte de un todos, nosotros somos un todo. Ese es el pueblo, esa es la nación, hermanos y hermanas. Le hemos derrotado totalmente. Después manejaban la ley de la contradicción, ¿no? Dice que, más claro, para entender mejor, siempre es lindo decir algunas cosas muy importantes. Dice que el sexo femenino y el sexo masculino son contrarios. Esa es la ley de la contradicción según ellos. Y nosotros nos hemos reído y hemos dicho, ¡qué barbaridad! El hombre y la mujer se abrazan, hacen sexo, se besan, se aman. ¿Cómo es posible? Van a ser enemigos. ¿Cómo es posible? Van a ser contrarios, etcétera, etcétera. Ni Marcelo Quiroga, ni Juan Lechín, ni Guillermo Lora, ni nadie ha podido discutir, porque hemos hecho grandes foros en el Paraninfo, en la Casa Social del Maestro, en diferentes partes, hermanos. Pobres izquierdistas, ¿no? Después decían muchas otras cosas más, la lucha de clases. Nosotros decíamos, no es así, señor. Mis queridos caballeros tendrán caballo o no, pero aquí no es lucha de clases, aquí es lucha de razas. La raza blanca nos están oprimiendo y la raza cobriza tiene que pararse frente a ellos. Entonces, lucha de razas, nos hemos reído. Es la lucha de razas, no la lucha de clases, ¿no? Eso fue la respuesta que también se fueron a la tierra
nosotros hemos dicho, en vez de la ley de contradicción, viene la ley de complementariedad. Para el hombre, la mujer es su complemento de la vida. Para la mujer, el hombre es su complemento de la vida. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo van a ser contrarios? Pero ellos decían en ese sentido, ahora nunca más hablan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque han sido totalmente derrotados en ese sentido, hermanos. Por eso hoy en día tienen miedo de hacer un foro de debate de carácter nacional e internacional, porque en lo internacional también tienen miedo, saben que van a perder una vergüenza, hermanos. Esos son y muchas otras cosas más en la tesis política, mis queridos hermanos y hermanas, que ha podido notarse. La otra, saber cuál era nuestra doctrina política e ideológica en ese tiempo. Y sepamos bien, atiendan bien, hermanos, es bien facilito, no es difícil. Eso fue como una escuela doctrinal en esos tiempos para nosotros y resultó bien. Cualquiera que haya asistido a esa escuela jamás va a traicionar, jamás va a dejar de ser indianista comunitarista de ellos, sabiendo que el indianismo es contestatario, porque se sabe que es lo más despectivo, pero responde con lo mismo. Eso es contestatario. En cambio, la otra, el sistema comunitarista de ellos es pues la doctrina política e ideológica que dice, así tenemos que vivir. El Aine, el Mink y el Anapacus Camayeje son los 4 pilares fundamentales del sistema comunitarista de ellos. Ahora, ¿qué es esa cuarta etapa necesaria? Esa es la doctrina. Debe haber primero, segundo, tercero y 4. La primera es el gobierno de los chapetones, pues aquellos que han venido de Europa directamente, nacidos allá, etcétera, etcétera, engendrados allá, y llegan aquí. ¿Y cuál era su argumento para manejar este país? Su argumento fuerte aparentemente era: nosotros somos los que hemos invadido a esos indios. Y como hemos invadido, hemos sojuzgado, sometido, nosotros tenemos que gobernar. Esa era su razón. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, viene una mujer blanca, viene un hombre blanco, llegan aquí, podían haber engendrado en Europa, como también podían haber engendrado aquí, pero ha nacido aquí. Ese es el criollo, nacido en nuestra tierra. Entonces esos criollos han dicho: qué barbaridad, cómo los venidos de allá nos van a manejar. Nosotros hemos nacido aquí y nosotros tenemos que manejar este país. Ya está, ahí está. Esa es la segunda etapa. La tercera, ya creo que ya están de vuelta, es de los mestizos. ¿Quién es el mestizo? La ley del derecho de pernada. ¿Qué quiere decir eso? Los hombres se han venido solos, sin sus mujeres, y aquí a las hermanas nativas han hecho el sexo, y no había ley para por lo menos defenderse, ¿no? Más bien, si querían defenderse, lo encarcelaban o lo mataban. Entonces, a la fuerza violaban a nuestras mujeres, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Y qué resultó el mestizo aquí? Mitad sangre nativa y mitad sangre blanca. ¿Y ellos qué han dicho? Son mestizos ya. ¿Qué han dicho? No, señor, el venido de España no puede ser gobierno porque es ajeno. Los criollos habrán nacido aquí, pero sus ancestros son de la raza blanca pura, no pueden manejar porque los están sojuzgando. El mestizo dice: no, yo ya tengo sangre india aquí, ¿no? No decían cobriza, sino india, así nos decían toda la vida. Entonces, y tengo también sangre blanca, por tanto, nosotros los mestizos tenemos que manejar el país. Estamos en eso ahorita. Esa es la tercera etapa, ¿no? Hay una mezcolanza. Ahorita ustedes creen que no hay chapetones aquí. Hay chapetones. La Amparo, María Amparo Carvajal Baños, chapetona, el Javier Hurtado, que tanto se hace el indianista, sin embargo es el enemigo acérrimo del indio, hermanos, tienen que saber eso, ¿no? Y así hay chapetones muchos todavía, ¿no? Bueno, están gobernando ellos. La cuarta etapa necesaria, ¿cuál será?
nosotros, ¿no es cierto? Nosotros ya decimos en Aymara, Cupana Cajá, Europa Trutatawa, ¿no? Shiwasajá, acá está Amaño Kanta Zutatana Kanja, Maasike Pocos Quejao, Kasun Kawi, Yaman Tastanja, Amaño Sukam Mantastan, Marcos Mantastanja, Ukata Yota, Yosa, es decir, que esta tierra nos ha parido directamente. Y por tanto, nada de mestizos, nada de chapetones, nada de criollos. Aquí el nativo tiene que manejarse su país como corresponde. Esa es, hermanos, la cuarta etapa necesaria. Eso, digamos que es con el pan, claro, ha habido el proceso, pero sobre eso viene pues ese ya que rápidamente ha volado. Los blancomestizos han querido fabricar aquí, fabricar allá, han querido hacer, al último aparece en esos mismos tiempos el PIB. Fausto Reinaga no quiso, después de ser alumno un año, los 10 domingos solamente, ¿no? Ha sacado un libro, La Revolución India, y ha creado el PIB. El PIB, ¿qué quiere decir? Partido Indio de Bolivia, ¿no? Todo mestizo se muere por ser boliviano. Constantino Lima, Taquir Mamani Lar, que es mi verdadero nombre, con todo cariño, le digo así, jamás va a aceptar ser boliviano. Porque es la misma perra vida, el mismo Cristóbal Colón, el mismo Francisco Pizarro, Simón Bolívar, Víctor Paz Extensor o cualquiera de esos. ¿Por qué voy a ser boliviano? Váyase a la porra con su Bolivia. Aquí nos han venido a pisotear, a borrar de la historia el Tawantinsuyo, Collasuyo y toda la Viayala. Voy a aceptar que sea América. De ese Américo les puso cuántos hermanos nativos han matado y en ese honor le han dado el nombre de América aquí, cuando su nombre verdadero es Abya-Yala, que significa tierra en permanente juventud. Y eso no lo vamos a soltar nunca, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces ahí está. En todo este contexto viene formalmente, porque el tic-tac, son flechaditas, voladitas, nada más a la velocidad. Pero formalmente viene después de eso, lo hemos guardado el PAN y lo hemos puesto el Movimiento Nacional Tupac Katari, MNTK, desde 1968. Y después de eso, pasan otros tantos 7 años, en 1975, enero, ya hemos dado el movimiento indio Tupac Katari, Mitka 1, hermanos y hermanas, que quiera ser o no, a todo dar está luchando hasta ahorita. Los 22 fundadores del PAN, mis queridos hermanos y hermanas, han muerto porque esos 22 hermanos han decidido fundar el PAN a costa de perder su vida, no importa. Y así fue. Felipe Flores ha sido asesinado en la planta baja, en los pasillos del MACA, del Ministerio de Asuntos Campesinos. Ha sido asesinado. Raimundo Tambo ha sido asesinado, ha sido empujado al accidente. Y así sucesivamente, muchos han muerto envenenados, torturados han muerto. Solo muy poquitos de los 22 han sobrevivido, es decir, han muerto con una enfermedad natural. Vuestro servidor, quien les habla humildemente, la han matado 8 veces. Pero la Pachamama, Pachataica, Pachauraca, la gran madre naturaleza, ha querido que siga viviendo. Por eso me ha seguido dando vida, mis queridos hermanos y hermanas. Y no sé hasta qué punto todavía voy a vivir. Estoy feliz de estar con ustedes. Por eso le agradezco infinitamente a los hermanos que me habrían invitado, porque muchos hermanos que auspician no me quieren invitar, porque dice Constantino es muy duro, muy cruel. Pero
Pero hermanos, no me van a encontrar 1 milímetro de cola de paja, carajo. Yo sí a ellos puedo demostrar, no solo 1 metrito ni 1 kilometrito. Leguas y leguas y leguas de colas de paja les puedo demostrar, mis queridos hermanos y hermanas, como han leído algunos de ustedes ya. ¿Cómo me quieren hacer tiras con puros inventos? Es una vergüenza. Por esto, por aquello se cree que. ¿Qué es eso? Por esto que aquello se supone que. ¿Qué es eso? ¿Qué porquería de expresión es eso? No van a poder demostrar jamás. Este humilde personaje ha nacido para luchar y va a luchar parado. Va a morir parado, mis queridos hermanos y hermanas. Esta lucha, recuérdense ustedes, nos hemos organizado como unos 13, 14 indianistas, comunitaristas de ellos, catalanistas de ese tiempo. La Garita de Lima, hermanos, Baptista, Buenos Aires, Tumusla, batallas campales, nos hemos agarrado patada limpia, puñete limpio. Éramos jóvenes también, felizmente. Y después, para reponer la Huipala, hemos hecho reaparecer en 1970 en público el atrio de la Universidad de la UNSA, la calle Villazón, la Franz Tamayo, un poco del Prado. Primer patio, segundo, tercer patio, los pisos a puñete limpio, brazos rotos, narices rotos, pies rotos, sangre. Nos lo agarraban la multitud de gente, las huipalas. ¿Qué trapo es este? ¿Qué esto, aquello? Nos han hecho tiras, hermanos, pero nos hemos defendido. La Pachamama nos han dado fuerzas. Ellos salían en desventaja y nosotros toditos, ilesos, tranquilos. Yo no sé qué siempre sabrá haber en esos casos. Hermanos, las batallas campales han sido terribles. Por eso es que quien habla, hermanos, con todo el dolor de nuestro corazón, tenemos que decir bien claro: no podemos permitir que Bolivia siga, hermanos. Porque Bolivia es como seguir aceptando a Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Simón Bolívar, Víctor Paz Estenssoro, Hugo Banzer Suárez, etcétera, etcétera. Todos esos son criminales, asesinos. Habrán alcanzado, es decir, Evo Morales habrá alcanzado a las muertes de ellos. No alcanzado. Esta mañana estoy escuchando 85 muertos. Ellos han matado miles y miles y miles. Víctor Paz Estenssoro se lo cargaba en las volquetas, vendados a los nativos, se lo llevaba a los barrancos de Chuspipata y les tiraba de ahí a los precipicios. ¿Cuánta gente ha matado? Víctor Paz Estenssoro es el más asesino de esta época. Víctor Paz Estenssoro es el más ratero de esta época, porque en la primera gestión salió el tercer multimillonario del mundo. ¿Dónde están las bóvedas de oro, de plata, de las libras esterlinas del Banco Central? ¿Dónde están? Él y Juan Lechino Kendo son los que han saqueado, y ahora no hay nada en el Banco Central, mis queridos hermanos y hermanas. Mire, mi hora creo que ya